Buenas tardes, titiriteros, titiriteras, buenas noches, titiriteros, titiriteras, buenos días, buenas madrugadas. Sé que nos vais a ver hoy de muchos lugares del mundo. Bienvenidos. Espera, lo voy a pensar bien. Bienvenidos a la segunda temporada de Je suis titiritero. Qué ganas de compartir, qué ganas de contaros, qué ganas de la entrevista que tenemos hoy. El 16 de marzo del año 2020, en el año en el que estamos, empezaba en España una realidad cruda que está azotando ahora a todo el mundo por ese maldito virus que nos hizo pues estar confinados. Ese día pensé cómo podía compartir mis sentimientos, mis conocimientos, mis años de profesión a través de un espacio para conectar, para compartir, para conocer, para sentir. Y fue ahí cuando nace Je suis titiritero. No me imaginaba, evidentemente, que estaríamos 100 días seguidos, desde el día 19 de marzo, no 16, perdonad, hasta el día 24 de junio. Acabó la primera temporada y hoy es el primer programa de la segunda temporada. ¿Y a quién tenemos hoy? Pues hoy tenemos a un ser al que admiro profundamente, a un ser humano que posiblemente sea con el que más tranquilo me siento cada vez que lo tengo delante. Sí, es él. Es un hombre que escribe, es un hombre que interpreta, es un hombre que pinta y sobre todo una persona con una trastienda humana impresionante. Estoy emocionado, estoy nervioso, estoy esperanzado porque para mí hoy es un placer y un privilegio compartir y conocer un poco más a un ser humano que ya sabéis casi todos de quién estoy hablando, pero que sepáis que tenemos varias cosas en común. Una de ellas es que gracias a un docente, en su caso un profesor, en mi caso una profesora, una obra de teatro en el centro de enseñanza, se le despertó la bombilla, la chispa de la interpretación, de la creatividad, como me pasó a mí también. Queridos titiriteros, titiriteras, os presento, titiriteamos hoy con Pedro Alonso. ¿Dónde estás, Pedrito? Pip, pip, pip. Vamos a ver dónde está Pedro. Mm, mm, mm. Vamos a buscarle por aquí. Alonso. Claro, es que hay tantos. ¿Dónde estás? No te veo. Ahora os digo, era una broma. No hay Pedro Alonso. Y me matáis todos. Estará por aquí. Voy a buscarlo otra vez. Pedro Alonso. Oh, pues aún no lo encuentro. Pues estará a punto de conectarse porque acabo de hablar con él. Pedrito, ¿dónde estás? Vamos a ver. Pedro, Pedro. ¿Dónde estás? Disculpadme un segundito. Family, acabo de hablar con él, ¿vale? Tenía problemas porque creo que es la segunda o la tercera vez que hace un live. A ver si está por aquí ahora. Aquí está. Ya estabais asustados, ¿eh? Dijisteis, este es un vendehumos. No está hoy Pedro con nosotros titiriteando. ¿Cómo no va a estar mi amigo Pedro? ¿Qué pasó? Pido perdón a toda la gente que sabe cómo darle a un botón por mi nivel de cortedad. Muy buena, Rubén, ¿cómo estás? Muy bien. Oye, no se No, puede ser no, perfecto. te juro que no sé cómo lo he hecho. O sea, he dado una vuelta rara y te he solicitado que me dejes entrar en tu conversación. Buenas noches. Buenas noches. Es un placer tenerte delante, querido amigo. Gracias, gracias.
Muchas gracias, igualmente. ¿Cómo estás? Pues estoy raro, estoy ¿Sí? raro. Sí, sí, Bueno, tú eres raro, Pedro. eh, va a ser al final que sí. Te juro que yo estoy intentando hacer un viaje hacia la simplificación, pero he de reconocer que tengo días extraños. Ayer por la noche dije, estoy un poco raro. Debe ser porque la luna llena está a punto, a punto de llegar y me dicen, no, no, no. Para la luna llena quedan todavía 10 días. Entonces digo, pues nada, no tengo excusa. O sea que estoy raro porque estoy raro, estoy cansado. Estoy viendo a mi familia, se me mueve todo. Vivimos un momento también extraño, ¿no? Duro. Bueno, un momento duro, delicado. Para mí por momentos es fascinante, porque todo lo que uno se encuentra a veces parece una película, ¿no? Es una gran película. Ayer estuve en Santiago de Compostela y por momentos caminaba solo. No había Hoy, nadie. hoy estuve yo y tuve la misma sensación, Pedro. Sí, sí. El otro día fui a las Islas Cíes y, bueno, primero que fuimos 4 en el ferry, volvimos 2. La experiencia de las Islas Cíes ha sido extraordinaria, pero de repente estaba por la noche en el embarcadero de Cíes, ¿Sí? solo, mirando Vigo, que es la ciudad donde yo nací, como desde la distancia, con todo esto de que estoy viendo a mi familia, y estaba yo mirando el lugar de mi origen a 14 kilómetros de distancia en este momento y digo, sí, es verdad que esto es una gran película. Es una gran película en la que conviene intentar tomar un poco de aire para saber, para saber qué hacer, ¿o no? Para saber cómo conducirse, para saber cómo gestionar y respirar todo lo que nos está llegando. Oye, Pedro, ¿y si esta situación que hemos vivido fuese una gran película, qué papel te gustaría interpretar a ti en estos momentos? Dentro de esa película que contara un poco el bofetón vírico que llevamos desde hace meses. Empezamos fuerte, ¿eh? Mira, voy a decirte algo. Eh, lo que estoy haciendo cuando escribo, lo que estoy haciendo cuando pinto, es una búsqueda de mí mismo, de mi lugar, de mi sitio, un viaje en el que intento además descubrir cómo iluminar mis rincones más ocultos y más secretos para darles luz, ser consciente de qué es lo que hay por ahí y aceptarlo. O sea que yo haría de bombilla. ¡Qué bueno! En la película esa haría de bombilla. O hoy está hablando de focos, de un foco pequeñito, de esos que además tienen una de luz muy, muy cerradito para enfocar una cosa cada vez. Intentar enfocar una cosa cada vez. Tus- Digamos que mi viaje camina de unos años a esta parte hacia el intento de alinearse, ¿no? Todos vivimos muy disociados Así es. entre lo que creemos o aparentamos ser y lo que somos, pues estoy intentando picar piedra para dejar lo que sea que haya al desnudo. Con, Vamos, con dificultad, te lo digo, o sea, me cuesta, pero pico con oscilación. vamos a imaginar que estoy hablando con una bombilla, ¿vale? Porque yo creo que realmente te define mucho la palabra bombilla, más que bombilla, lo que desprende la bombilla, Pedro. Porque mira, pintas, eh, escribes, interpretas, consigo una paz cada vez que estoy contigo, me gustaría más, pero nuestras vidas tampoco son fáciles, o sí lo son y no las hacemos fáciles, no lo sé. El caso es que yo creo que esa bombilla que sería hoy, porque tu bombilla ha evolucionado, y ahora te voy a enseñar esto, de lo cual hablaremos después, el libro de Filipo, que para mí no es un libro, para mí es un viaje, después hablaremos de ello, y lo que me ha aportado a mí. Esa bombilla que hoy es de LED, o como decía, son pequeñitas, iluminan mogollón, pero tu infancia, donde esa bombilla, digamos que era más
ancestral, más amarilla, no tan blanca como son ahora las luces, pues fue iluminada, cuidada, pues en un lugar que se llamaba Soutelo de Montes, donde esos olores, esos despertares estaban muy presentes. Háblame de esos momentos, de esa bombilla y de esa infancia en aquellos momentos. Bueno, mira, primero, yo firmo el libro Pedro Alonso Ochoro. Ochoro. Yo no me llamo Pedro Alonso Ochoro en el DNI o en el pasaporte, yo me llamo Pedro González Alonso. Cuando yo tuve que firmar mi primera película, que yo tenía 24 años y se llamaba Alma Gitana, un productor me preguntó, ¿y tú cómo quieres aparecer? ¿Cómo quieres firmar? Y yo dije, hostia, pues Pedro Alonso, Pedro Alonso. Cuando mi padre se enteró que mi padre era de Soutelo y en Soutelo los toxos crecen fuertes y hace frío y es un lugar donde la gente es Dura. dura, e Y qué incluso bonita es a Flor do Toxo, ¿eh? qué bonita es la flor de toxo, pero cómo pincha. Mi padre era un hombre de campo, un hombre de condición humilde. Cuando se enteró, dijo, ¿y luego qué pasa? ¿Tienes fillo de viuda? Y lo dijo en diagonal, atravesado. No le gustó nada. No le gustó nada. Yo en su momento no entendí por qué no le gustó nada. Intuía por qué no le gustaba, pero tampoco me parecía algo súper grave. Con el tiempo he entendido que eso puede removerte cosas muy profundas. Entonces, Claro. cuando yo empecé a pintar hace 14 años, cuando empecé el proceso que me ha traído hasta aquí pintando, en el que descubrí un hilo del que empecé a tirar porque me conectó con la parte más intuitiva, un día decidí firmar una pintura, años después, y entonces pensé, ostras, voy a firmar como Ochoro. Ochoro es el mote de mi padre en el pueblo. Yo soy hijo de Antonio da Chora, fillo de Antonio da Chora. Eu son un choriño. Es el mote. Bueno, tú eres gallego. Los Sí, motes de sí, mi familia os calimochos. Claro, los motes de las familias gallegas que a veces son bonitos y a veces son muy cabrones, ¿no? Bueno, el caso es que yo era hijo y soy hijo de Antonio da Chora y, y de alguna forma firmé Ochoro en un ejercicio de restitución de la memoria de mi padre. Cuando mi madre se enteró, dice, ¿pero cómo? ¿Pero por qué firmas Ochoro si tú eres Pedro Alonso? Y digo, bueno, mamá, porque siento que ahora tengo que hacer el ejercicio por la otra parte. Y cuando empecé a hacer obra propia y a escribir los últimos años, pensé, ¿cómo me gustaría firmar Pedro Alonso Ochoro? Bueno, pues Ochoro viene de mi padre, que era un hombre de Soutelo, que es un pueblo de la Galicia profunda, en la montaña, donde no crece el verde a veces. Es un sitio duro, duro. Pero que a Nuestro mí, rural. nuestro rural, pero que a mí me ha conformado muy íntimamente porque era el sitio al que íbamos los fines de semana y donde yo veraneaba en los veranos de mi infancia, que como a cualquiera me marcaron profundamente. Las fiestas del pueblo, el primer beso, el olor de las vacas, el ir a buscar la leche a casa de Carolina, bueno, todo este tipo de cosas con las que yo he estado durante un tiempo de mi vida peleado, pero que al final después de un viaje de ida y vuelta, Son descubrí tus raíces. que me conformaban por entero y que soy choro como la madre que me parió, bueno, como el padre que me gestó, ¿no? Y soy gallego, a pesar de que soy un gallego errante, que se ha ido a veces todo lo lejos que ha podido, pero sí, soy un tipo de Galicia. ¿Te Bueno, pues acuerdas, de- mi pueblo, ¿Te acuerdas del primer beso, de verdad? claro. El primer beso potente sí me acuerdo, me acuerdo. Me acuerdo. Espera, tengo dudas ahora entre dos. Pero desde Es luego que, había una pequeña plazoleta en mi pueblo donde íbamos con las bicicletas, mi hermano mellizo y yo. Yo tengo un hermano mellizo que se llama Pablo. Y sí, me acuerdo claro que me acuerdo de los besos y de ir caminando por la noche a la verbena, eh, claro. caminando con grandes zancadas. Oye, ¿qué olores había en esa infancia? Yo, por ejemplo, tengo olores de mi padre, como trabajó toda la vida con el ganado. Para mí el olor a ganado
o incluso a las heces del ganado, para mí es un buen recuerdo, porque me lleva a mi infancia. Entonces, hay olores que otras personas pueden identificarlos con una realidad pues que no le gusta, y a mí me gusta el olor de los castaños, el olor de las castañas. ¿Qué olores tenía tu infancia? Bueno, pues eso es que tú dices, yo soy un tipo de pueblo. Eh, yo me he conformado emocionalmente en el pueblo. Incluso en algunas ocasiones he dicho que yo era de Soutelo de Montes directamente, porque en cierta medida soy de allí. Y de adulto llegué a vivir allí un año. El año ese de la gran crisis de mi vida, que supuso un punto de inflexión, yo lo comento en algún momento del libro también de forma transversal, yo viví un año entero en Soutelo de Montes, que fue un año muy delicado para mí, muy difícil, pero que luego retroactivamente supuso abrir una ventana a otra velocidad y a otro ángulo en mi intento, digamos. Y Eh, sabes, perdona que te corte, sabes que después de ese año dijiste una frase que de las muchas que has dicho, para mí es de las más impactantes. Esto lo has dicho tú en una entrevista después de ese año duro. Destierras las expectativas, pero nunca vendas tu alma. Te acabo de matar. no, no, en realidad no. Pero sí es verdad que hay que tener cuidado. Yo cada vez procuro tener más cuidado con las palabras. Vivimos un tiempo donde las palabras se han pisoteado, desgastado, eh, ensuciado, vilipendiado, y yo también he sido responsable de esto, entonces procuro tener cuidado, ¿no? Pero recuerdo que después de aquel tiempo en Soutelo hubo una época en que decía que yo tenía un hacha o un cuchillo en la mesilla de noche que afilaba cada día para cortarle la cola a las expectativas. Las expectativas son uno de los peores venenos de la mente, porque te inhabilitan para estar conectado donde estás, ¿no? Y casi siempre te impiden ver dónde está la trazada para ti en las circunstancias que te rodean, ¿no? Las expectativas son un ejercicio de la mente. Es verdad que si uno está conectado con sus intenciones, hay momentos en los que los escenarios crecen y tú tienes que estar también abierto desde la intuición a ver cuál puede ser el desarrollo para organizarte y para trabajar, pero otra cosa son las expectativas. Y vivimos en una sociedad que empuja de una forma muy congestionante la cabeza de cada uno de nosotros para cumplir una serie Así es. de patrones que lo que nos generan es ansiedad y ruido mental. Y yo procuro afilar ahí el hacha cada mañana y a las expectativas meterles un tajo en cuanto se ponen rebeldes. ¿Sabes que tenemos una cosa en común y yo no lo sabía? Con 16 años haces una obra de teatro, o Espantaglio amigo de Neira Vilas, y gracias a un docente, a un profesor, Alfonso Sotelo, dentro de tu cuerpo, ¡pum!, esa bombilla de la que hablábamos antes, siente que quiere, valga la redundancia, sentir eso más tiempo. A mí me pasó lo mismo. Con 12 años una profesora, yo era muy mal estudiante, Pedro, me puso en el escenario. Por primera vez me dijeron muy bien, Rubén, y creo que ese momento de tu vida lo recuerdas muchas veces porque fue la primera vez que hizo clic. Bueno, yo tengo memoria de pescado para casi todo, no me acuerdo de nada. Luego es verdad que no me acuerdo nada, o de todo lo contrario, porque a veces tiro de un hilo y empiezo escribiendo, por ejemplo, y me vienen cosas a mi pesar a la cabeza que digo yo, pero ¿dónde estaba esto? ¿No? Pero la memoria del día a día puede ser tremendo, puede ser horrible. Pero me acuerdo, creo, lo voy a decir, lo he dicho demasiado en caliente, me acuerdo del texto con el De que la obra. de la obra, me acuerdo de parte, desde luego del principio, non teño culpa de levar esta prova roupa, nin de estar de cote cos brazos abertos como un papón, así me fixeron, verei de cambiar, quero ser Joder, de qué todos. máquina. Y aparecía Tristán Ulloa, Lo entrevisté el otro día. que también estaba en Salesianos, haciendo de otro animalito, y recuerdo que haciendo aquella función en la que yo estaba con los brazos abiertos durante todo el texto, eh, claramente entré en la convención y pasó algo inaudito.
algo inaudito. Y cuando acabé de hacerla, porque hice la función seguramente un par de veces, cuando acabé de hacer la función me había caído del caballo como Pablo de Tarso y dije, yo quiero dedicarme a esto. Lo que pasa es que no había ningún antecedente en mi familia y al principio era imposible de creer. Pero claramente aquel fue el momento, la sacudida que me ha traído hasta aquí y se lo debo a una persona que voy a ver mañana, a Alfonso Sotelo Ramos, al que quiero mucho y al que le debo seguramente, eh, bueno, desde luego el germen, ¿no? De un sueño que por aquel entonces era poco menos que una marcianada, ¿no? Una marcianada imposible. Yo procuro honrar aquel momento y seguir dándole las gracias de la mejor forma posible. Dale las gracias a Alfonso de nuestra parte, porque si no, no podríamos disfrutar tu trabajo hoy. ¿De dónde te viene la sensibilidad, Pedro? No sé de qué me hablas. Yo creo que en tu bombilla ahí está mucho del éxito tuyo. Tu capacidad de empatizar y de sensibilización propia e interna tuya. Bueno, mira, Rubén, yo no soy la persona que debe hablar de esto. Yo lo que intento es hacer mi trabajo. Y de verdad que lo intento, cada vez más. Y cada vez más me lo tomo como un ejercicio en el que no molestar. Y me explico. Muchas veces cuando uno tiene unas primeras nociones de lo que es la interpretación o de lo que es la vida artística, se cree que se trata de ponerse estupendo, ¿no? Porque claro, ves a gente que lo ha hecho muy bien y algunos son como personajes con mucho carácter o con sensibilidades extraordinarias. Eh, eh, desde luego en el camino que yo llevo o que vengo trazando, para mí el quid de la cuestión es otro, es quitarse de en medio, canalizar. Canalizar quiere decir encontrar una forma de alinearse con lo que tú eres y con lo que te rodea y dejar que la vida fluya y se exprese, anticipar lo menos posible, anticipar lo menos posible. Eso es un ejercicio de reaprendizaje también, porque nosotros estamos entrenados culturalmente Claro. para dar respuestas, ¿no? Para solucionar, para ser efectivos, resolutivos. Pero eso es una trampa, porque al final uno responde a pesar de lo que le pasa por dentro. Y yo creo que el gran viaje, desde luego en mi caso, como actor y como creador, está siendo el contrario. Borrar el sistema con el que yo aprendí, aprender a estarme quieto y, y a sentir cuando una ola que me viene con información, con emoción, con vibración, a sentir cuando una ola es buena y subirme a ella. Pero no para tomar las riendas, sino para, si acaso, encontrar la mejor trazada, ¿no? Y, y esa manera de planteármelo es fondo y forma, ¿no? Es fondo y forma. La manera de estar conectado acaba disponiéndome de una manera, ¿no? Eh, que a mí me ayuda como planteamiento, que quizás dicho así puede sonar un poco obtuso, pero que es un viaje hacia la simplificación. Un viaje hacia la simplificación. Por eso yo pintaba más figuración antes y menos ahora, porque cada vez para mí es más como ver las nubes en el cielo y jugar al veo veo, ¿no? Darse el tiempo para que la naturaleza se exprese, la propia y la que a uno le rodea. Ahí lo dejo. Madre mía. Empezaste en Televisión de Galicia con títulos como 18 comidas. Bueno, es muy largo tu currículum. Voy a nombrar alguno para situarte y situar a la audiencia que nos está viendo. 18 comidas del gran Jorge Coira, Padre Casares, A Playa dos Afogaos. ¿Qué recuerdo tienes de esos momentos cuando estabas desarrollando aquí tu trabajo? Tengo que decirte que me gustó mucho la definición que hiciste en una entrevista que vi tuya de Padre Casares, que era como contar un cuento cómico y el personaje de Padre Casares estaba entre Chanquete y Tintín.
Me gustó esa reflexión. Háblame de esos momentos de tu vida, de tu carrera. ¿Qué se germinaba? Bueno, yo empecé antes. Yo empecé antes en Madrid. Yo empecé, Anda, no sabía ese dato. claro, empecé antes, digamos que lo primero profesional, aunque empecé antes incluso de aquello, porque yo tuve trabajo ya en la Escuela de Arte Dramático, pero yo empecé en la Fura dels Baus, que es una compañía de teatro muy punk Sí, conozco. que giraba por el mundo, que hicieron aquello de los Juegos Olímpicos en Barcelona, que fue, bueno, en aquella época fue muy potente. Y de ahí salté al cine a hacer Alma Gitana, que era un largometraje con Chus Gutiérrez. Yo empecé muy fuerte, no tenía ni idea. Y tan fuerte como subí, eh, me estrellé, yo diría, visto desde ahora. No, no fue, Explotó la bombilla. no fue súbito, pero digamos que visto desde el tiempo presente, eh, fue, fue como una especie de la aparición de un cometa. Yo trabajaba mucho por impulso, estudié la escuela de arte dramático, pero no estaba preparado para lo que me vino encima. Y sobre todo, en un determinado momento no estaba a gusto, no estaba a gusto. Luego, la suerte además no me fue propicia, eh, y en un determinado momento se planteó muy claramente en mi cabeza la posibilidad de tener que inventarme otro escenario vital. O sea, yo pensé que se me había pasado el tren Wow. y fue complicado, fue muy complicado. Ahí es cuando, después de un tiempo de transición, me voy a Soutelo de Montes y durante un año no trabajo como actor, digo, para ninguna producción ni para nada, y me preparo un monólogo de Coltés, aparte de otras cosas, eh, que levanto como último ejercicio antes de dejar la profesión. Y en ese monólogo de Coltés, es un monólogo de un francés, bueno, que habla como de... El texto no tiene ni comas, ni puntuación, ni acotaciones, ni nada, pero se entiende que es un argelino, un francés, hijo de inmigrantes, que no encuentra su lugar. Y yo, como no tenía sentido hacer de argelino, eh, me lo adapté a mi situación vital. La historia de alguien que es un refugiado en su propio mundo, ¿no? Hice un transfer muy salvaje con lo que a mí me estaba pasando vitalmente. Aquello me llevó a hacer un texto que duraba 1 hora y media a una velocidad que yo nunca había imaginado por mi boca. Y recuerdo que en un determinado momento que tenía ataques de pánico, lo llegué a hacer en Galicia, tenía ataques de pánico por la barbaridad que estaba montando, me di cuenta de que para hacer aquello solo podía soltar las riendas. Soltar las riendas, o sea, no podía pensar. Y aquello, ¡pah! En el momento en el que yo estaba, me abrió una puerta y supuso un punto de inflexión. Yo no me di cuenta en aquel momento, pero supuso un punto de inflexión porque de ahí volví a trabajar, empecé a trabajar en la televisión de Galicia y después de varios proyectos que no acababan de petar, apareció el padre Casares, que claramente fue una reconciliación con la profesión y donde yo estaba empezando a trabajar desde un lugar distinto. Hablo de puertas para adentro. Sí, 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 sí. Y eso conecta con lo que has dicho tú antes, ¿no? De las expectativas, de no ir más allá de lo que uno tiene, de un viaje más honesto conmigo mismo, en el que uno no... Cuando yo digo que no quiero venderme, no hablo tanto de lo obvio, que también, de no venderse al mercado, sino de no ir más allá de lo que puedes defender. Y yo empecé a decirle cosas así a los directores como me pedían algo y decía, bueno, yo lo intento, te lo juro que lo intento, pero esto no sé si te lo voy a poder dar. Y, Qué grande eres. y si me lleva a adulterar mi proceso, claro, esto puede ser, en algunos momentos, muy delicado, ¿no? Pues sí, claro. Si me llega a adulterar mi proceso,
no vamos por buen camino. Claro, yo también intento hacer una cosa y a veces lo puedo acertar y otras puedo equivocarme. Intento hacer una cosa, ser muy serio y muy riguroso en mi compromiso. Si voy a muerte, pero no voy a trapichear, no voy a hacer trampas. Y eso a mí me empezó a reconfortar. Dije, bueno, siento que estoy trabajando más humildemente con lo que tengo y que puedo también demandarle al que me pida unos términos en la negociación, ¿no? Y yo estoy en ese intento. Claro, si de repente llega un director que me dice, lo quiero así, pues a lo mejor se tiene que buscar otro actor, porque a lo mejor yo así no se lo puedo dar, ¿no? Pero también es verdad que la mayoría de la gente con mucho talento que me he encontrado es gente que te invita a establecer un diálogo y a pensar y a jugar en voz alta. Y hay muchos binomios clásicos de actores-directores que hablan en esos términos. Robert De Niro y Scorsese. También es verdad que hay directores de mucho talento que son absolutamente, Metódicos. bueno, metódicos o yo diría que rígidos en sus planteamientos. Si es lo quiero así, ahora métete en esta horma o en este disfraz y hazlo a tu manera, pero según estos términos, ¿no? Yo te he dicho que no cojas el lápiz y no cojas el lápiz. Bueno, es una escuela que a mí no me va. Y yo ya lo sé. Entonces, bueno, yo también, si estoy en este discurso, es, bueno, si veo que una cosa va por ahí, yo procuro ser claro desde el principio, vamos a tener que negociar. O de repente, a lo mejor no está para nosotros, ¿no? Claro. Procuro ser claro desde el principio con eso, ¿no? Y empiezas a escuchar una ola, no sé si la escuchaste, o un mar entero, porque llega un momento que tu bombilla se recicló después de ese proceso que acabas de decir vital, donde estuviste en Soutelo de Montes, llega el proceso de Televisión de Galicia, haces otros proyectos en Madrid también, como Gran Hotel y otras series, y aparece una ola, madre mía, o 10 mares, ¿no? Madre mía. Y de papel. No sé de qué me hablas. Bueno, una ola. Lo que ha pasado con La Casa de Papel es algo que no le cabe en la cabeza a nadie. A nadie. No le cabe en la cabeza a nadie, que quiero creer que afortunadamente a mí me llega después de haberme visto en todo tipo de tesituras profesionales, de haberme muerto profesionalmente, de haber tenido varios ciclos, de haber tenido incluso algunos momentos de cierta visibilidad en lo profesional, que me hacen no despistarme de cuáles eran mis intenciones, o por lo menos intentarlo, y poner en un segundo e incluso en un tercer plano todo el ruido que ha generado La Casa de Papel y toda la salvajada en términos de exposición que ha supuesto Mediática. este fenómeno, que es en sí mismo una prueba. Es en sí mismo una prueba que no es siempre fácil, que a veces es muy agradecida y que desde luego, bien jugada, te puede ofrecer posibilidades increíbles a la hora de conocer a gente interesante, acceder a talento y tener alguna carta en términos de continuidad en una profesión tan frágil, en una industria tan frágil como la nuestra. O sea, yo estoy muy agradecido porque sé lo difícil que es que se alineen tantas cosas para tener o para participar de un fenómeno de este calibre. Pero mi atención no está ahí. Mi atención no está ahí. Mi atención está en el trabajo que yo vengo haciendo, desde donde lo vengo haciendo, y de pronto me encuentro con eso e intento hacerlo en los términos en los que yo estoy haciendo lo que estoy haciendo. Y lo hiciste muy bien. Bueno, estamos en ello y todavía tiene que pasar tiempo hasta que podamos ver con perspectiva lo que ha supuesto todo esto. Sí es verdad que mi escenario ha cambiado, pero todavía se sigue moviendo el suelo bajo los pies y más con todo lo que está pasando ahora en el mundo. Entonces yo creo que es demasiado pronto para hacer un balance cerrado de lo que ha supuesto eso, pero sí es verdad que está siendo un momento de mi vida efervescente, Uf, sobre todo en lo creativo,
pero también en lo vital, en lo íntimo, en lo profesional, en lo emocional. Y yo estoy en un porcentaje muy alto disfrutándolo, eh, con todo mi empeño, sí. ¿Qué tiene Berlín de Pedro y Pedro de Berlín? Bueno, entenderás si te digo ahora, después de lo que te he contado hasta este minuto de nuestra charla, ¿cuánto vamos a hablar? 1 hora. 1 hora. Entenderás que yo, o no te sorprenderás si te digo que yo no invento. No. Yo no invento. O sea que todo lo que canalizo está en alguna parte de lo que yo soy. Hay actores, tú sabes, que trabajan por imitación. Yo no. Yo no. A mí no me va a componer. Yo cojo el puchero y empiezo. Es verdad que ahora casi todo lo proceso a través de la pintura, entonces empiezo con mis pinturas, esta pintura, esta pintura. Todo me vale, todo me sirve. Soy muy ecléctico, muy poco ortodoxo, cada vez menos. Voy metiendo ahí cosas. La pintura me lleva a otra pintura, me lleva a otra pintura. Y hay un momento en el que aquello empieza a convertirse en un caldo casi a mi pesar. Casi a mi pesar. Pero cada vez más yo me pongo al servicio de ese proceso de cocinado. Pero todas las vetas que me funcionan es porque yo he sentido al picar, buscando dónde está lo que me resuena del guión, he sentido que se me mueve en mi archivo personal. Lo cual no quiere decir que necesariamente todo sea un ejercicio confesional. Pero yo en un determinado momento decidí no inventar. Tanto es así que yo, cuando empecé a escribir, no escribía ficción. Yo empecé haciendo no ficción. Los últimos 6 años, que es cuando más he escrito y cuando ha aparecido mi voz narrativa, lo que escribía era no ficción. O sea, yo tengo un libro entero que es de mi vida, que no he publicado porque no tengo valor para publicarlo, porque es un ejercicio de exposición muy heavy, muy expuesto, no solo para mí, sino para otra gente. Pero de ahí yo seguí tirando, de ahí han aparecido los artículos en prensa que estoy escribiendo, lo que yo sigo escribiendo porque sigo escribiendo, y de ahí vino Filipo, que tiene una parte de desarrollo, porque es un libro y que tú te lo puedes leer como una ficción, pero es pura no ficción, porque a mí ese material me vino dado por unas regresiones, sesiones de hipnosis regresiva a otras vidas que yo hice con Tatiana Georgievich, que es mi pareja, y que cuando nos conocimos, después de un tiempo, me dijo, ¿quieres que hagamos una regresión? Y ella es Wow. hipnoterapeuta, hipnotista, lo hice y yo era Filipo en esa otra vida. Con lo cual, el libro de Filipo se ha publicado como un libro de no ficción en Grijalbo, en Penguin Random House. O sea que ahí sigo y de ahí no tengo escapatoria. O sea, Yo, yo no voy a en inventar lo que me queda, seguramente. No voy a inventar nada. Vamos al libro de Filipo. Acabo Tenemos de aquí. leerlo. ¿Te lo has leído? Eres un cabrón. Mira a ver lo que me dices. No, mira, es una responsabilidad decírtelo y más en público, claro, y un atrevimiento seguramente por mi parte. A mí este Bueno, libro me ha... habla, Dime, tú háblame con el corazón y iremos por buen camino. siempre lo hago. Tú has escrito con el corazón. Por eso ahora yo te voy a hablar con el corazón. Y la frase de que tú has escrito con el corazón no es mía, es de Miriam, que nos está viendo desde Argentina. Sabes de qué Miriam te hablo, que es una gran seguidora de ambos y que me hizo una crítica que te pasaré de tu libro espectacular. Yo te voy a dar la mía. A mí este libro me ha descubierto miedos que tengo, pero que no sabía que tenía, pero que estaban ahí. ¿Cuál es tu mayor miedo? La pérdida a mis seres queridos, Oh, ¿vale? wow. Es Y fuerte, es fuerte. hay un momento aquí fantástico que me dio fuerzas para empezar a plantearme el momento que eso pase. Para mí el libro de Filipo no es un libro, es un viaje, querido Pedro, es un viaje donde creo que se conoce tu esencia y que conectas la interpretación, la pintura, la escritura, y creo que hay mucho de meditación en todo esto. Me explico, me explico. Cuando yo cojo el libro de Filipo, bueno, para quien no conozca,
el libro de Filipo. Bueno, dentro del libro podemos ver pinturas del propio Pedro. ¿Tú recuerdas hace año y medio, 2, yo soy muy malo para las fechas, que cenamos en tu casa? Sí. Tenías bocetos, tenías cuadros por allí. Fue para mí una noche inolvidable porque noté la bombilla de Pedro, no sé si era, la palabra no es más calmada, pero sí con el objetivo más claro de su vida. Y me hablaste de este libro. Y yo en aquel momento, al ver tus obras en las paredes mientras cenábamos, te dije, tienes que conocer a Jesús Mateo, que creó en Alarcón, al lado de Cuenca, muy joven, los murales pictóricos de Alarcón. Porque tu tranquilidad al hablarme, tu paz, hablándome de lo que sería el libro de Filipo, que creo que aún no tenía título en aquel momento, o no me lo dijiste tú, cuando yo acabé de leer el libro de Filipo, me volvió a llevar a las pinturas, a los murales pictóricos de Alarcón de Jesús Mateo. Llamé a Jesús Mateo, le recomendé tu libro, lo está leyendo ya en estos momentos, y me dijo, Rubén, me encantaría que un día conocierais, yo ya las conozco, que me las presentó él, pero a mí tu libro me ha llevado a un mundo que yo tenía oculto y que me has ayudado y me estás ayudando, porque voy a volver a leerlo, a descubrir esos miedos que no era capaz de ponerle nombre, querido Pedro. ¿Qué rollo te acabo de soltar? No. Para nada. No, para nada. Para nada. Para mí es una de las grandes conversaciones. Es una de las grandes conversaciones. Yo no me meto en un sitio. No me meto en un sitio cercano a la superficie con el libro de Filipo. Y una de las grandes historias del mundo de lo humano es el miedo. Dejar de disimular. Dejar de resolver. Fíjate, el otro día le dije a una persona, y lo digo con cuidado, porque son palabras que luego a uno le vuelven y le pueden quedar grandes, ¿no? Yo últimamente estoy pensando que todo se trata de rendirse, fíjate. Rendirse. Claro, rendirse es una palabra con muy mala prensa, ¿no? Dices, rendirse, ¿no? Aquí lo que hay que hacer es conquistar, ¿no? Tenemos que ir. Tirar la toalla. Tienes que dar un golpe encima de la mesa, tienes que saber imponerte, tienes que saber dar el último golpe. Pues yo creo que se trata de rendirse. Se trata de rendirse. Pero rendirse es, insisto, una palabra que hay que rehabilitar. Rendirse es dejar pasar, que se haga la voluntad de lo que sea que está por ahí. Claro, primero hay que saber escuchar. Bueno, primero hay que saber dejar de darle a la cabeza, hacer silencio, apartar el ruido, escuchar y luego rendirse. Rendirse a tu propia emoción, rendirse a la energía que te rodea, rendirse al poder de la ola. Y en vez de pelearla, habilitarla a través de ti. Y sí es verdad que, entre otras muchas cosas, el libro de Filipo es el viaje de un tipo, Filipo, que se supone que era yo en otro tiempo, pero seguramente esto no es lo más importante, que conoce a un hombre, a un tipo, Gilak, que en principio es un outsider, un rebelde, un tipo peligroso, un enemigo Enemigo. potencial del Imperio Romano, un hombre difícil de calibrar, pero que le abre ventanas en varias direcciones. Y una fundamental que le habilita el diálogo con los propios miedos. ¿Quién eres? ¿Qué quieres? ¿Qué buscas? Cuando le dice, ¿qué haces aquí? ¿Tú qué haces aquí? No Pues lo esa para tenía mí. claro. Bueno, ¿y quién lo tiene, no? ¿Quién lo tiene? Pero desde luego merece la pena darle un espacio a esa pregunta. Merece la pena darle un espacio a esa pregunta, que a priori, en el ritmo de la calle, puede parecer una pregunta densa o pesada, pero que es una pregunta sencilla y maravillosa como un lago de agua pura, ¿no? Darle la vuelta al espejo
intentar encontrar cuál es el sentido que hace que tu vida cobre luz, ¿no? Que tu intención se afine. Y eso, cuando uno lo habilita, deja de convertirse en una conversación densa para transformarse en puro rock and roll de la vida. La vida puede volverse un ejercicio muy apasionante cuando uno suelta las riendas, no de una forma frívola, no de una No, te forma... entiendo perfectamente. Cuando uno suelta las riendas y cabalga con toda la humildad de su corazón la magnitud de la maravillosa obra que que la vida representa, ¿no? Mira, este momento es yo diría que un hito de nuestras vidas en ese sentido. Sí. Uno tiene que aprender en este momento, bueno, es verdad que es fácil decir esto cuando uno tiene una casa, bueno, esta no es mi casa, pero cuando uno tiene un techo y calor y tiene que comer, ¿no? Que hay mucha gente que no lo tiene. Entonces no quiero ser frívolo con esto, pero uno de los regalos de este momento es que está suponiendo un espejo que no te deja ir muy lejos en el tiempo y que te enchufa contra el momento presente. ¿Dónde estás? ¿Qué te pasa? ¿Qué sientes? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿Cuáles son los vínculos que te importan? ¿Qué es lo que tiene un valor genuino en lo que te mueve aquí Y y ahora. ahora? O sea que si he conseguido hablar un poquito a la hora de poner sobre el papel la historia de Filipo, porque la historia es increíble. La historia Es del libro de brutal. Filipo es increíble. Otra cosa es que yo haya estado a la altura de, No, no, de- no, no. de Pero eso. Pero ah, si ese trabajo ha servido y las pinturas que yo he hecho con Tatiana Georgievich han servido para que alguna gente, alguna gente se dé un tiempo para pensar en esos términos, seguramente he hecho algo de lo que más valor tenga en mi vida. conmigo lo has conseguido. Y no habíamos hablado de esto hasta este momento porque, bueno, quería compartirlo en este directo contigo. Pero es un libro que tiene mucho amor y mucho amor del bueno. Es decir, que yo crearía un triángulo mágico. Por un lado, el amor empieza con amor de una forma muy delicada, tocado porque no se convierte en ningún pastel el principio del libro cuando se cuenta en París ese magnífico encuentro. Tiene tu experiencia y reflexión de distintos lugares del mundo por los cuales no has viajado, has sentido, has interpretado, has escuchado, Pedro. Y después está una regresión a ese momento cuando tú decides en tu móvil hace años abrir una carpeta que fue de las primeras veces que empezaste a escribir, bendito momento, Pedro, que dijiste, voy a crear una carpeta, no sé si en el móvil o en el ordenador, para escribir sin filtro todo aquello que me pase. Y parte de ese momento lo rescataste, ¿no? Sí, 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 porque de hecho, es verdad, no sé cómo sabes esto, no sé si estás diciendo, Ah, no sé si estás diciendo esto, pero sí es verdad que el preludio del libro de Filipo, el preludio que es pura no ficción de mi vida, cuando yo llego a París y me encuentro con Tatiana Georgievich, mi pareja, con la que yo hago la regresión y con la que conozco esa otra vida, el preludio fue escrito como una entrada de texto de lo que yo estaba escribiendo antes, que era el potro noruego, que luego reajusté un poco para el libro de Filipo. Y sobre lo de la escritura, sí. Bueno, ya lo he contado alguna vez. De repente yo sentía que me estaba convirtiendo en mi padre, que estaba dejando de ser un chavalito para convertirme en lo que era mi padre. Eso me impresionaba. Pensaba que tenía que darle una vuelta a mi vida, empecé a hacerlo. Ahí empecé a escribir de una forma muy alineada con autores de no ficción que a mí me han interesado mucho los 10, 12, 13 últimos años, en los que casi siempre leí no ficción, excepto cuando trabajaba como actor. Me refiero a Karl Ove Knausgaard, Manuel Carrer, pero también Guy Talese, que es un periodista de referencia americano, y algunos otros.
y yo escribía pura no ficción, o sea, no inventaba, hablaba de mi vida, no necesariamente una forma en modo vomitona confesional, pero sí cruda, directa. Sobre todo entrando en la zona de fricción, lo que ahí me metía. Y de pronto ahí empecé a escribir en el WhatsApp, porque me ayudaba a no pretender hacer grandes construcciones. Escribía en el WhatsApp, a veces ponía el teléfono en modo avión, le escribía a algún amigo o amiga o a alguien que conociese, porque me valía como referencia tener un interlocutor. Luego acababa la machada y lo llevaba a un archivo de texto que se convirtió en El Potro Noruego, que es un libro que está escrito y bajo llave. Y bajo llave. Y que creo que Saldrá. yo creo que saldrá a título póstumo, probablemente, porque ahora mismo no tengo el coraje para publicar ese libro, pero ese libro me dio una voz, y yo eso sí lo noté. Había escrito en el tiempo, pero no, era un dolor, un sufrimiento, era mental, era denso, era incluso pretencioso y muchas veces malo. No quiere decir que lo de ahora sea necesariamente bueno, pero yo me reconocía en ello. Me reconocía. Yo leo mucho de lo que he escrito en los últimos años y decía, lo que pasa por dentro va así. Y cuando encontré esa voz, de pronto se puso en marcha como un vehículo narrativo en mí, un vehículo narrativo de estilo y de expresión que me hizo localizar más claramente como el ángulo, el punto de vista cuando quería hablar sobre algo y de repente hacía, encontraba el ángulo y me metía y a mí mismo me sorprendía. Digo, hostia, pum, empezaban a venir cosas. Ahí se murió mi padre, o Choriño. Que está en Filipo. No, no, Que no, es no, no, el... no, no, no. Esto es otra cosa. Digo mi padre de aquí, de ahora. Sí, pero quiero decir que hay un momento en uno de los momentos del libro donde hablas de la muerte del ser humano. ¿Puede ser que ahí haya alguna connotación con la muerte de tu padre? Bueno, el libro está escrito por mi mano. Claro. Eso. Evidentemente, al margen de que yo haya recibido mucha de la información a través de las regresiones, luego tiene una gran parte de creación. Yo tuve que levantar un edificio con lo que yo vi en las regresiones, ¿no? Pero en este momento estoy hablando de la muerte de mi padre ahora, en mi vida, que fue algo que me impresionó mucho, como es obvio, pero sobre todo por una cosa de perogrullo total, que fue, joder, la vida es pim pam, chim, pum. A mí me venía mucho ver los pies de mi padre, las botas de mi padre, llegando a casa, y yo era pequeño, no sé, de repente, y decía, oye, y este hombre no está. Esto me pareció, es una obviedad, pero me pareció espectacular. Y dije, lo que sea que estás haciendo en términos de revisión personal, llévalo hasta el final. O sea, algo me dijo, llévalo hasta el final. Y me tiré de cabeza. Y si estaban pasando cosas, estalló todo. Mi vida estalló. Narrativamente empecé a viajar, de pronto vino, bueno, no sé cómo fue, pero si yo estaba abriendo como una ventana, las ventanas se hicieron. Claro. Y lo curioso es que al margen de momentos de muchísimo susto, profundo susto, porque yo dije, ¿qué estoy haciendo? Porque yo tuve muchos momentos de vértigo, bueno, lo sigo teniendo porque a mí me gusta ir por el filo, ¿no? Pero algo se hacía más y más saludable. Más y más y más saludable. Porque el vértigo no te lo quita nadie. No. El Tienes susto, que aprender a convivir con él. claro, y los días raros no te los quita nadie. Y las dificultades siempre aparecen, sea cual sea el escenario en el que estás. La vida te Así testa. es. La vida te testa. Tú estás aquí, muy bien, has resuelto este episodio, muy bien. Siguiente episodio, y dices, la vida llega y dice, vale, muy bien, se nos ha ocurrido mandarte este nuevo dardo vital para que tú le des una vuelta a tus intenciones. Y el caso es que a mí todo ese ejercicio de darle de alguna forma la vuelta al guante me
me ha revitalizado, bueno, me ha hecho meterme en una tesitura que me hace afirmar cada 2 por 3 que decir que vivo en el asombro más absoluto. Pero cuando yo digo que vivo en el asombro, no lo digo por las circunstancias más obvias que te decía la casa, no, lo digo por lo íntimo, vivo en el asombro. Y he decidido ir, mientras sea capaz, a muerte con eso. A muerte con eso. ¿Qué me preguntarías tú a mí, Pedro? Wow. Nos quedan 5 minutos de entrevista, que ha volado la hora. Sí, pero bien está. Bueno, voy a decir primero que gracias a todos los que están ahí. Por favor, salúdales. Gracias a todos los que están ahí, a los que mandamos todo nuestro afecto y nuestro corazón. Y admiración, cariño y gracias, de verdad. Claro, tú me preguntas, ¿qué te preguntaría después de lo que venimos diciendo? Sí que piensas las cosas, querido Pedro. Bueno, pero ya de preguntar algo que merece la pena, ¿no? Bueno, no, pero voy a preguntarte algo más sencillo. Te voy a preguntar algo sencillo. ¿Hay alguna cosa en tus tareas, sean las que sean, en las que últimamente estás sintiendo, oh, fíjate, cuando hago esto me lo paso muy bien? Sí, claro. Esto que estoy haciendo ahora. Empecé de broma, ha mejorado mi capacidad de escucha y hoy empezamos segunda temporada, hicimos 100 capítulos seguidos, ahora lo vamos a hacer un día a la semana y es abrazar a la persona, escuchar. Y yo no estaba tan acostumbrado a escuchar, querido Pedro. Estaba más acostumbrado a boom, boom, metralleta, metralleta, metralleta. Y para mí esto es un ejercicio brutal, lo que acabamos de hacer en este momento. Por eso me aporta tanto. Y evidentemente ganar conocimiento de personas como tú, que para mí es un privilegio y un lujo, querido amigo. Bueno, entonces ya me has contestado lo otro que te iba a preguntar, yo creo, y es, ¿qué te has encontrado cuando empezaste a hacer estas entrevistas con lo que no contabas, como en la primera línea de tus herramientas? Y bueno, ya me lo estás diciendo, que es la escucha, ¿no? El La valor de la escucha. escucha. Y aparte que cuando vamos, como profesionales, cuando vamos a defender una obra, sea una obra escrita, audiovisual, no hay tiempo para nosotros a veces. Y creo que estas entrevistas hay un tiempo para nosotros, para que el espectador y la audiencia escuche, empatice. Y hoy tú, por tu discurso, que es un discurso desde la verdad, desde el conocimiento y sobre todo desde caer y volver a levantarse, le generamos herramientas. Por lo tanto, para mí es muy gratificante que valga como herramientas, querido Pedro, que al fin y al cabo, lo que tú decías de tu libro antes, si esto vale como para que alguien se replantee cosas, ya creo que he hecho algo grande. Así más o menos es lo que dijiste. Sí, bueno, para que le dé la vuelta al espejo, ¿no? Efectivamente. Nos quedan 2 minutos, querido Pedro. Bueno, gracias. Pero antes de esto, quiero decirte, yo te doy un nombre y tú me dices un verbo o una palabra que has aprendido de esa persona. Tiene que ser muy rápido. Tatiana Georgievich, una palabra, un verbo. Amor y misterio. Ochoro. Vamos, rápido. Raíz. Tu hija, Uriel. Amor y talento. Tu mamá, Purita. Una bestia parda. Un corazón salvaje. Gracias. Que ese talento, esa bombilla, esa sensibilidad y humildad te acompañen siempre, querido Pedro. Bueno, que se vayan cayendo los residuos de lo que no merece la pena y me quede cada vez más despojado y más cierto. Genial. Te quiero bien. Un beso, gracias. Gracias a ti siempre. Por tu escucha y gracias a todos por estar ahí. Titiriteros, titiriteras, nos vemos el día 10 con otra gran entrevista. Gracias por vuestra escucha. Gracias, Pedro. Afouteza para todos.